Bienvenidos, bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast, una iniciativa del Instituto Humaniza Santiago y su revista clínica y psicosocial Vincularte. En cada capítulo, nuestros anfitriones Freddy Orellana y Valentina Vukusic conversan con algunos de los autores de nuestra revista, en un diálogo dirigido a terapeutas, operadores psicosociales y todos quienes se interesen en temas de terapia y salud mental. Gracias por escuchar y les invitamos a leer Vincularte. Bueno, bienvenidos a nuestro quinto podcast del año 2024. Este ciclo que como la gente que ya nos ha seguido o la gente que se incorpora ahora hemos denominado Diálogos Humaniza, en el que nos dedicamos a hablar temas relevantes para el trabajo clínico y psicosocial, para terapeutas, para psiquiatras, trabajadores en general de la salud mental y también para todas las personas que están interesadas en estos temas que nos hacen, digamos, pensar y reflexionar acerca de elementos propios de la salud en general, pero en específico de la salud mental de todos nosotros. Así que aquí está, como siempre, Valentina, a la Hola cual Freddy, también le buenos doy la días. bienvenida. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Pido perdón por la voz, estamos grabando esto en pleno invierno, así que no soy la única caída por los bichos y las toses, pero vamos a hacer ahí el esfuerzo para que se escuche bien. Voy a partir por agradecerle a nuestras invitadas el día de hoy y las voy a presentar. El tema que nos convoca es un tema súper importante. Que es la idea del divorcio sano. Y para conversar sobre eso nos acompañan María Paz Sangüesa Rebolledo y Paula Sangüesa Rebolledo. María Paz es una abogada que se ha especializado en distintos aspectos de derecho de familia, que tiene interés y experiencia en el trabajo interdisciplinario e integrado con otros profesionales de las ciencias sociales, como psicólogos y asistentes sociales, en todo lo que tiene que ver con este tema. Y Paula es una profesional psicóloga, psicoterapeuta, psicóloga clínica que se ha formado en una mirada sistémica y familiar con niños, adolescentes, parentalidad, adultos. Tiene experiencia también en el trabajo con otros profesionales de las ciencias sociales como abogados, que vamos a hablar un poquitito de eso, como que hay que trabajar en red en este tema justamente, ¿no? Ha trabajado como perito para los tribunales y ha realizado docencia en distintos ámbitos relacionados con estos temas, como familia, apego, competencias parentales. Paula es además supervisora clínica formada en el Instituto Humaniza Santiago y ambas son, bueno, hermanas y fundadoras de Divorcio Sano y autoras de un libro que se llama Divorcio Sano, el final que merecemos. Así que muchas gracias a las dos por estar aquí hoy día. Y queremos partir por preguntarles algo que, que llama la atención cuando hablamos de divorcio sano, ¿no? Como, ¿por qué han optado ustedes por promover esta idea de divorcio sano? Porque es como juntar dos palabras que tradicionalmente no han ido juntas, como que culturalmente el divorcio es visto como un fracaso, como una herida, y la idea de la salud, de lo sano, es como que fuera contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser sano un divorcio? Ay, no sé quién va a contestar, si la Paula o yo. Cualquiera. Parte, Parte tú. par- Bueno, primero que todo, darle las gracias por este espacio y la posibilidad de conversar de este tema que para nosotras es tan importante. Bueno, desde mi área, porque aquí lo podemos dividir, desde lo que tiene que ver con los procesos legales, judiciales, decir que la idea nace desde esta experiencia de lo traumático que es para las personas muchas veces transitar por cualquier proceso legal, judicial. O sea, siempre significa que uno tiene un conflicto que no pudo resolver conversando y por eso se requiere la intervención de un tercero que resuelva el problema, que es este tribunal.
Y cuando eso afecta al área más importante de nuestras vidas, que tiene que ver con nuestras relaciones familiares, es aún más difícil, aún más doloroso y muchas veces muy traumático. Entonces, en mi experiencia como abogada, en la que no existió ningún tipo de formación, digamos, eh, como más humana para acompañar procesos, para saber llegar a las personas, para poder explicar ciertas cosas y entender también muchas veces que detrás de postura o de las historias que nos cuentan, hay muchas cosas que tener en cuenta para poder llevar un mejor proceso y asesorar mejor a las personas que requieren de nuestra ayuda, entendiendo que como abogados nuestro llamado, entiendo yo, que es a disminuir los conflictos, ayudar a resolverlos, defendiendo obviamente cierta postura, cierto interés, pero que en el tema de familia creo yo que está muy ligado también a lo que hay detrás y que generalmente son los niños, o sea, en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces uno se pone al servicio, obviamente, de la persona que nos busca, pero existiendo este mundo detrás, un otro, una familia, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué la idea de que sea sano? Eh, Porque la familia va a continuar, los hijos siguen ahí y las personas además tienen que continuar sus vidas y la idea es que puedan cerrar una etapa, entender que las relaciones terminan y que la vida continúa y que pueden tener una buena, bonita, incluso mejor vida a futuro. Eso desde como, ¿por qué a mí me lleva a esto? Y bueno, como Paula, mi hermana, es psicóloga y tiene toda esta formación que comentaban ahí en la presentación, hablaban mucho de estos temas, mucho, mucho, mucho. Y desde ahí empezó a surgir como esta idea de que necesitábamos una mirada más completa para poder hacer un mejor trabajo. Ujú. Claro, y ahí complementar un poco algo que cuenta siempre María Paz, y es que las personas, bueno, funcionamos integradas y en crisis aún más. Entonces, cuando muchas veces consultaban con solo abogados o le tocaba a María Paz recibir personas, le hacían preguntas que no le competen, no eran de su área. Entonces me decía, a mí me preguntan cosas que ¿cómo voy a saber yo? Entonces, esa integralidad del fenómeno nos movió en el fondo a poder como unir nuestros saberes y poder ir trabajando y mirando los casos más en conjunto. Y es en el fondo trágico y es algo que nosotros aspiramos en algún momento de poder contribuir a que las personas que trabajan en derecho de familia tengan formación, al menos un poquito, conocimiento básico de lo clínico y de la familia y de los sistemas, porque en el fondo eso es lo que sustenta las intervenciones. Nosotros siempre decimos, al final el abogado es como también es una intervención clínica, aunque no se considere así, porque en el fondo puede ayudar, puede ser muy sanadora si está bien orientada, o puede ser muy iatrogénica para los procesos y contribuir a dinámicas destructivas, ¿ya? Pero en el fondo, tomando un poco lo que decías tú, Valentina, o sea, efectivamente separarse es un proceso que implica un acto agresivo, por lo menos de parte de uno de los dos, en el sentido de que decir que no, que yo no sigo, es destruir un vínculo que existía, y eso en el fondo es parte inherente del proceso de separación y del quiebre. Pero de que sea un quiebre implica dolor, obviamente, porque empiezo por primera vez también a mirar a un otro que antes funcionábamos en un equipo, en una identidad vincular común, para empezar a ver al otro como alguien que empieza a decirme que no, a tomar otras posturas, a veces en contra de las mías, por primera vez, o sea, lo empiezo a ver como en su ser otro. Y eso es algo que dificulta mucho los procesos de separación, porque uno siente cuando dicen esto de uno conoce al otro cuando se separa, el verdadero, el otro está oculto, pero antes teníamos una identidad común de pareja.
Y lo que ocurre en la separación es que me encuentro con el otro como dos individuos separados y eso es difícil, es doloroso, pero no tiene por qué significar una destrucción del otro, de toda la historia que existió. Entonces, separación sana o divorcio sano para nosotros implica no un divorcio, nosotros siempre lo decimos, no una separación negando estos aspectos ni dolorosos, ni agresivos, ni rabiosos, que existen y son parte sana también del proceso, pero sí una postura o un deseo de transitar por el proceso de una manera responsable afectivamente, es decir, aceptando todas estas emociones, pero sin tener por qué actuarlas en la realidad, pensando un poco en el largo plazo. Entonces, lo que nuestro acompañamiento, nuestra intervención se basa mucho en poder tomarse el tiempo de poder mirar, validar las emociones, lo que estoy sintiendo en el momento y tomarse el tiempo para poder hacer las decisiones cuando tengo la posibilidad de pensarlo desde este lugar, desde esta intención, desde esta motivación. Eh, Más que, porque lo más, y es un proceso súper difícil además, por eso tiene que ser acompañado, porque lo más natural es actuar los impulsos y es dejarse llevar. Entonces, nosotros ahí, bueno, en el libro que escribimos apelamos mucho a esta idea de Viktor Frankl, de que en el fondo uno puede encontrar un sentido para poder trascender impulsos que uno tiene, que son normales, naturales, pero por querer hacerlo distinto. Y en general eso tiene que ver con los niños. O sea, las parejas que se separan y que quieren hacer este proceso, por más que se equivoquen, les cueste, que están dispuestos a trabajar, a reparar, a postergar a veces sus impulsos o sus posiciones, es porque están queriendo hacerlo bien para los niños, por los niños y para que esta familia que ellos en algún momento amaron y desearon no se destruya. Y eso es. Sí. Oye, ustedes tienen una cualidad que yo creo que es bien interesante e importante, que es la articulación entre lo legal y lo psicológico, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, el Hernán Fernández, abogado, me ha ayudado mucho en casos de abuso sexual, ¿no? Donde yo voy y recurro a él para hacerle algunas preguntas, porque en el abuso sexual también se da esta necesidad de articulación entre una cuestión que tiene un componente legal, como el tema del divorcio, ¿no? Pero que está fuertemente cruzado por lo emocional, ¿no? Entonces, también junto con este elemento del divorcio sano que están transmitiendo ahora, que están comunicando, me parece importante poder rescatar un poco, no sé qué podrían decir respecto a los aprendizajes que ustedes han tenido trabajando juntas en la interconexión de las dos áreas, digamos, ¿no? ¿Qué les parece que es relevante en este sentido, ¿no? Ya, voy a partir yo que creo que para mí ha sido un proceso muy positivo. eh, hay una falta muy grande, considero yo, en formación respecto de los abogados, en lo que tiene que ver con un otro, que a mí Ujú. siempre, desde que estaba estudiando, me llamaba la atención porque nosotros ofrecemos servicios, los servicios se entregan a las personas, entonces no tener ningún tipo de formación en esta otra área, en otras habilidades, de otros saberes, creo que ahí hay una deuda importante y que cada día se hace más evidente porque todo tiende hacia la interdisciplina en todas las áreas, no solo del derecho, sino que de todas las ciencias, digamos, ¿no? O sea, de hecho, no sé, si alguien quiere hacerse un tratamiento, por ejemplo, para la obesidad, eso tiene que ir acompañado de kinesiólogo, psiquiatra, terapeuta, o sea, como que para que sean exitosos los procesos con personas, es súper importante tener esto. Entonces, para mí ha sido, y lo rescato mucho, es muy positivo. eh, Creo que me ha transformado en una mejor profesional. Puedo llegar mejor a mis clientes, puedo ayudar a esos procesos, puedo hacer una diferencia.
Eh, y también me ha servido, y esto es sumamente importante, también para aprender a manejar ciertas situaciones. He aprendido a hacer encuadres con clientes en casos complejos, a poner ciertos límites y también lo importante que es el autocuidado, que es algo que tampoco los abogados tenemos muy incorporado y terminamos en fenómeno, como dice Paula, siempre en burnout, Ujú. eh, lo que nos transforma en personas que muchas veces terminamos siendo indiferentes un poco a lo que le pasa al otro. Claro. No logramos entender, no logramos empatizar, entonces Es una las de las quejas que consecuencias escuchamos, del desgaste, ¿no? Enfriarse, ponerse duro, ¿no? claro, como un mecanismo de defensa, y se escucha mucho en las personas que están atravesando por estos procesos, que el abogado no me contesta, el abogado no me responde, el abogado no le importa lo que me pase, y el abogado no tiene las herramientas tampoco para hacerse cargo, para poder como poner a veces ciertos límites, tratar de explicar que hay muchas cosas que uno no domina, y por eso es bueno también tener este complemento. Cuando hay algo que excede el campo de mis habilidades y yo no quiero meter las patas, yo les digo, yo no soy terapeuta, entonces lo que yo diga va a ser una opinión personal, Mm. pero necesitamos aquí intervención profesional, entonces por eso tenemos siempre al lado esta otra área que es tan importante en todas las áreas de la vida. Mm. Entiendo, sí. Sí, yo creo que son además, ¿saben qué? Súper complemento. A mí me da risa porque en el fondo tenemos, por ejemplo, los puntos de discusión son bien iluminadores, porque siempre es, claro, el límite, hasta dónde yo no me puedo hacer cargo, que está superpuesto por la postura más legal, como esto no es legal, o sea, esto yo nada que ver, y versus, pero entiéndelo, está en crisis, entonces co-construyamos la respuesta, sí, pero también eso no corresponde, entonces para mí ha sido un lindo el proceso un poco como de equilibrarse en estos polos que uno puede tender también cuando trabaja con personas que sufren, desde el sobreinvolucramiento e infantilización del otro, pero por el otro lado, en el fondo también la postura de los límites, pero sin dejar solo, sin delegar. Entonces, desde una cosa vincular, estamos todo el tiempo tratando de que seamos un vínculo seguro y no irnos ni a lo evitativo, ¿cachai? Ahí ve tú y súper racional, ni a lo ansioso ambivalente, así como sobre reaccionando. Entonces eso es bien bonito de trabajar en una dupla, que finalmente es eso, o en un equipo, porque nosotros no trabajamos solo las dos, de poder ir mirando estas cosas, como Mm. y desde el derecho yo creo que nos sirve mucho a los psicólogos que siempre es muy depende, no sé qué, entonces el derecho de familia de repente dice, no, eso no se puede y punto. O sea, más allá de todos los argumentos emocionales, tú no puedes aquí venir a, por ejemplo, no sé, pues a quitarle todo a la casa, el patrimonio, no sé qué. O sea, también hay argumentos bien tangibles que no son discutibles, que están ahí en la ley y que ayudan en el fondo también a calmar muchas angustias, ansiedades y también a regular las agresividades y los acting que a veces las personas, como hablábamos, naturalmente quieren hacer en estos procesos. Mm. Eh, y también la ley es más abierta de lo que uno quisiera a veces, muchas veces y esperaría. Entonces también hay harta frustración a la hora de conocer este tipo de temas como de, pero ¿cómo nos dice eso? Y María Paz siempre me dice, bueno, es que la ley tiene que ser general, si nos ponemos en cada uno de los casos, entonces, bueno, y claro, ahí uno también va entendiendo como psicólogo eh, como la dificultad también de poder hacer leyes y legislaciones que permitan un orden y que no corten libertades por otro lado, o sea, y sobre todo en temas de familia, por ejemplo, pasa mucho que el tema de pensión de alimentos es una cosa súper ordenada, muy técnica, muy legal, pero todo lo que tiene que ver con el vínculo, con la relación que va a establecerse después con el papá o la mamá que no se queda muchas veces viviendo con los hijos, no está normada. O sea, es como les dice a las familias, bueno, lo que mejor sea para su realidad y para el niño. Entonces ahí el derecho se queda muchas veces corto porque está muy abierto y ahí es donde, por ejemplo,
la psicología tiene mucho que mediar y tiene mucho que decir también de cómo podemos irnos organizando y pensando el mejor sistema. Mm. Mm. Qué importante entenderlo como lo has planteado, Paula, y como lo ha planteado también María Paz, de aceptar que esto tiene una parte que es agresiva, ¿no? Que cortar un vínculo, que definir una separación implica poner un límite, decir al otro que no, y en este complemento se necesitan en el fondo las dos partes. Cuando, como decía María Paz, hemos recurrido a un otro para que nos ayude a resolver un conflicto que solo no pudimos, y aceptar eso y tener como las dos miradas, ¿no? Qué importante. Eh, sí, Sí, Yair, sí, lo que iba a comentar es que quizás, María Paz, podrías contar también tú un poco de eso. Es que nosotros podríamos decir el perfil de personas que buscan nuestra ayuda generalmente son personas muy conciliadoras, que de hecho, en realidad el problema que tienen es poner límites, es aceptar precisamente la parte agresiva que implica también un proceso de separación. Entonces, es muy divertido en el fondo porque buscan separación sana o divorcio sano porque ya de alguna manera resuenan en su identidad, en sus vínculos, en sus estilos desde este Ujú. lugar. Pero justamente lo que les falta es poner límites y aceptar que, por ejemplo, en un proceso de separación no podemos seguir haciendo todo juntos, porque algo tiene que cambiar. O sea, tenemos que aceptar y hacer el proceso de duelo de que el otro es un otro y yo soy y que ya no vamos a seguir funcionando de dos. Entonces, es mucho el trabajo que María Paz hace súper bien, como diciéndole que es que no, es que se acabó la conversación, se acabaron las... O sea, también hay un punto en el que uno tiene que decir, ok, ya no funcionó, que nos pusiéramos de acuerdo, no podemos seguir en este patrón. Mm. Sí, Sí, sobre todo pensando en los niños y en las claridades que los hijos necesitan también, ¿no? claro, pero precisamente por eso, porque se arman muchos conflictos porque está instalada esta idea de que la buena onda, que nos ponemos de acuerdo en todo, y eso lleva a improvisar. Y la improvisación constante es una fuente importante de conflicto, y si no lo está haciendo en el presente, lo va a hacer en el futuro, porque no es un sistema que sea sostenible en el tiempo, y por otro lado tampoco es lo más adecuado ni lo más positivo para los hijos, que necesitan, generalmente son niños, necesitan certeza, rutina, estructuras, saber cuándo voy a ver al otro. Entonces, desde esas dos miradas, es súper importante manejar el tema como de la postura de límite. El otro no entra a la casa, que eso es algo que también está súper instalado, como esta idea de que como es sano, vamos a ser amigos, entonces voy a buscar a los niños, entro, me siento, tomo un tecito, pero eso no, al menos yo siempre digo, en nuestra cultura, porque no estamos en Europa, es como un concepto más de otro lugar, menos en un comienzo y menos si es que realmente, y esto pasa en la mayoría de los casos, esas situaciones se dan, pero no están los dos cómodos con eso. O sea, en general, como por la buena onda no digo nada para no causar un conflicto, para que haya una apariencia de que nos llevamos súper bien, pero cuando el otro entra a mi casa, se sienta en el living, se sirve un té, yo estoy sumamente desagradada, y se siente, y tener que explicarle eso a las personas de cómo eso, más allá de que no se verbalice o se diga, hay otras cosas que lo delatan y termina siendo muy poco sano. Es poco sano que yo no exprese dónde está mi límite, lo que me acomoda, no me acomoda. Es poco sano que estemos todos en una tensión así como que se siente, pero que nadie hace nada. Eh, entonces ha sido también muy importante aprender de esto y tener esta mirada, y un poquito más la formación más eh, como más de abogada, más directiva, de esto no, y que resulta más fácil, y quizás en ese sentido a uno como que algunas personas lo escuchan más, como ya mi abogada me dijo, entonces les sirve también, como les cuesta poner límites,
sirve mucho también echarle la culpa al abogado. Yo siempre le digo, ya, a mí me da lo mismo, me echan la culpa a mí, yo quedo como la mala, estoy acostumbrada, Mm, los abogados tenemos súper mala fama, no tengo problema. Si es que es muy difícil como marcar ese límite, mi abogada me dijo, no, no hay problema con eso. Claro, y porque en el fondo también en el origen del quiebre muchas veces es justo este el patrón vincular que estaba instalado, o sea, un patrón donde había uno de los dos que tomaba todas las decisiones, que en el fondo estructuraba todo, y otro que en el fondo siempre cayó y siempre se pospuso y nunca en el fondo apareció. Entonces es importante en un proceso de separación poder salir en el fondo de ese patrón para poder realmente hacer el proceso de duelo y poder en el fondo sanar realmente. Y como que esto, esta vieja idea de que ante la crisis necesitamos estructura también, ¿no? Y esa estructura no puede venir de los que están en crisis, cuando estamos viviendo la crisis, y un poco lo que decía María Paz, como el derecho, la abogada pone ciertos límites, da ciertas indicaciones que tienen que ver con estructurar ciertas cosas, ¿no? Y que a veces las personas no lo pueden ver desde adentro, ¿no? sí. Sí, sí, les cuesta verlo porque están todos estos conceptos y estas ideas instauradas y es como lo que uno les dice es contraintuitivo. No, como que yo siempre les digo, no, tu intuición dice esto y viene desde el mejor lugar, pero la verdad es que está probadísimo que lo mejor es tener estas estructuras. Además que es muy importante, incluso en los casos donde no existe esta tensión, donde realmente y legítimamente hay una buena onda, esa buena onda en cualquier momento se puede terminar, no digo que para siempre, pero va a Mm. haber algún conflicto porque somos seres distintos, tenemos personalidades, opiniones, por algo nos separamos, digo yo. Claro, totalmente. Entonces, va a llegar un momento en que no vamos a estar de acuerdo y por eso es tan importante tener ordenado y estructurado algo cuando nos llevamos bien, para que cuando tengamos ese problema, esa diferencia de opinión, sepamos cómo lo vamos a resolver y ya lo habíamos visto y lo teníamos pensado y ordenado de antemano cuando sí nos estábamos llevando súper bien. Y eso hace que la gente no le dé tanta vuelta y bueno, listo, ya está. Si es necesario cambiarlo, se puede abrir el tema, pero está esta tranquilidad de decir como ya está resuelto. Y eso ayuda también mucho a que los conflictos bajen o no estallen, no escalen, sino que sean Mm. situaciones puntuales que le permitan a la gente como avanzar. Que el problema de la ruptura es que muchas veces las personas no terminan aparentemente la relación, pero siguen súper enganchadas con el otro en el conflicto. Entonces es como, yo siempre les digo, uno se separa para estar tranquilo, para dejar de tener problemas, entonces si vas a seguir peleando toda la vida con el otro, te hubieras quedado viviendo ahí, sale más barato, eh, es menos Ah, Menos pega. como en lo práctico, es más cómodo. Entonces, como en el fondo mostrando un poco hacia el extremo Mm. que hay ciertas cosas que uno tiene que cambiar para poder seguir avanzando en su proceso de vida y estar mejor. Se trata de eso. oye, qué difícil debe ser separarse, ¿ah? O sea, yo llevo muchos años casado, no me he separado, digamos, pero me imagino el proceso de separarse, de ser una separación conyugal, y todos hemos vivido además rupturas amorosas, pololeos, cosas que tenemos, y desde ahí es posible empatizar lo difícil que es realmente llevar a cabo esta separación, que es una separación que tiene un elemento como financiero, físico, ¿no? Mm. Que ustedes también lo abordan, y también la separación emocional, digamos, ¿no? Que es otro camino, ¿no? Porque uno se puede separar físicamente, pero emocionalmente puede seguir muy ligado, y ambas cosas es necesario irlas dialogando, ¿no? Entonces, pienso que lo que ustedes hacen, lo que vivimos, todos los aportes que hay en la sociedad para poder
sacar adelante una separación, un divorcio, son muy importantes como sostén de de un elemento emocional y de una situación también económica que se remece con con una separación, ¿no? Sí, esa Claro que arista nosotros, separarse, vale. ya, claro, lo que pasa es que separarse en realidad es una decisión que se toma porque no queda otra. O sea, Mm, finalmente, en realidad, la, se me olvidó, voy a buscar después cuál es el nombre de la autora que hablaba de esto, la Françoise Dolto. Ella decía que le recomendaba a los papás cuando se separaban que tenían que, en el fondo, explicar que a los niños, que esto era como una operación de urgencia y que no quedaba otra. En el fondo nos hubiera gustado que esto no hubiera ocurrido, pero en el fondo cuando a ti te encuentras una enfermedad grave, terminal y no hay otra opción que operar, tienes que operarte. claro. Y tienes que hacerlo con el costo económico, con toda la recuperación que va a implicar eso, con todo el tratamiento, pero es la decisión que teníamos que tomar en pos de preservar la salud. O sea, y en ese sentido es muy difícil separarse, pero efectivamente hay momentos en los que no queda otra, porque si nos quedamos en esa relación, finalmente se va a destruir todo lo que nosotros algún día construimos y quisimos y quisiéramos preservar. Mm, Y se transforma la relación en vínculos familiares y ahí nosotros siempre hablamos esto, nosotros no, porque bueno, cuando también había una evolución en nosotros, porque yo por ejemplo al principio decía, me carga, no quiero que me digan, tú andas separando por el mundo parejas, ¿cachai? claro, O como que sea, eres pro de divorcio. hecho, claro, así como que la solución de los problemas del mundo es la separación. De hecho, yo también personalmente llevo una relación larguísima y no creo que sea para todo el mundo. Pero sí hay vínculos y para mí la familia es un núcleo donde tiende a primar más el amor que otra cosa. Y creo que a veces la mejor forma de preservar el amor es no seguir juntos. Es una operación terrible, eh, crítica, dolorosa, costosa, pero en el fondo para mí también es un acto de amor, sobre todo cuando se quiere hacer desde un proceso sano. Y por eso hablamos tanto de que es muy difícil y por eso es importante tener un sentido trascendente para querer hacerlo bien. Y generalmente por eso decimos son los hijos, porque si no, bueno, allá tú, voy a destruir al otro, total, ¿qué me importa? ¿Qué concepto? Pero por ejemplo, María Paz, ella dice muchas veces, o sea, yo me imagino, por ejemplo, en el caso de ser mamá o ser papá, diciéndole a mis hijos, ¿sabéis que se murió tu papá o tu mamá? Lo, destru lo destruido que van a quedar nuestros hijos, o sea, que es el deseo a veces cuando me separo, o sea, ojalá este desapareciera, Mm, dejara de existir. Pero el dolor que eso le puede provocar a un hijo hace que yo quiera recular y ver cómo lo hago. Y bueno, están estas dos. En el fondo es un proceso donde uno se cinde, realmente estás disociada, porque tú como persona estás en dolor, estás en la polaridad y el otro es malo y el otro es la causa de todo tu sufrimiento y yo soy la víctima, pero por otro lado te pide la vida a los hijos integrarte para mirar que el otro no es solamente tu ex, sino que también es el papá o la mamá de tus hijos y que tus hijos tienen parte de ese ser en él o en ella. mm, Mm. Hay una frase muy interesante en el libro que es esta idea de desenamorarse sin destruirse, ¿no? Como un poco lo que estás comentando tú, Paula. ¿Qué reflexión motiva esta idea? Porque estoy pensando específicamente, por ejemplo, en esas parejas con hijos que no logran distinguir el sistema papás, el sistema parentalidad de el duelo conyugal, ¿no? Y que la cosa está muy mezclada, pero que es muy Mm, importante poder proteger a los hijos y no continuar la relación a través del conflicto, un poco lo que decía María Paz hace un ratito, como que ya nos separamos, pero seguimos peleando con todas las cosas que uno escucha en la clínica, el efecto sobre los niños, que es conflicto porque, no sé, que cosas incluso cotidianas, que no mandaste la mochila como tenía que ser, y eso se transforma en una mm, pelea súper grande, ¿no? Entonces es como que el conflicto y la relación puede continuar el conflicto a través de los hijos, ¿no? Y ahí y una forma de relación a través de los hijos. Entonces,
¿qué motiva esta idea como del desenamorarse sin destruirse y cómo la trabajan ustedes? ¿Cómo lo tratan de instalar con, la- con las familias, con las personas que consultan? Mira, yo te diría que depende, bueno, de dónde viene esta idea, viene de ver las consecuencias que tiene la destrucción, ¿ya? De verlo, lo hemos visto en nuestras profesiones y yo creo que aquí todos lo hemos visto como personas, miembros de esta sociedad, en otros, en amigos, en familiares, historias que uno escucha de lo difícil que fueron las separaciones de sus padres, las consecuencias que ha traído a futuro en sus relaciones, en su vida, en su autoestima, en todo orden de cosas. Y las trabajamos, yo te diría que depende mucho de la etapa en que está la persona que nos consulta, ¿ya? Porque nosotros recibimos desde personas que están en una crisis y están como empezando a plantearse la idea de que quizás la separación es algo que quisieran hacer, pero no está decidido y parte de la consulta tiene que ver como saber un poquito cómo sería esto si lo llevaran a cabo. Y ahí se repite mucho, yo también lo repito, yo no tengo ningún problema con que me digan que soy pro separación, pero es porque yo sé y yo lo transmito así, que cuando se corta, yo les digo, esto es como el chicle, entonces tú lo estiras, lo estiras, lo estiras y se corta, y cuando se corta ya se cortó. Uno puede tratar de reparar y todo, pero no vuelve a ser lo mismo, entonces qué difícil que esa persona que tú quisiste tanto, que fue tan importante en tu vida, que te acompañó en tantos momentos, con sus cosas malas, con sus cosas buenas, con las nuestras, se transforma en tu enemigo. Sea alguien que tú ya no soportas, que no quieres ver, que te molesta su presencia, que te habla y es como, Mm, eh, por qué mejor no evitar llegar a ese momento? Porque no hemos aprendido a separarnos, a desenamorarnos, si es que no pasa algo grave. Entonces, lo escucho mucho en las consultas. No, acá no hubo infidelidad, no, acá no hay violencia, como que parten de ahí, tratando de justificar una decisión que para mí creo que no necesita tanta justificación. O sea, basta con que uno no quiera estar con el otro, por los motivos que sea, me parece que eso es mucho mejor y reconocerlo que se generen estos grandes conflictos, que hayan infidelidades, que haya violencia, porque, porque es muy triste, es muy difícil desenamorarse con conflictos, pero parece que nos cuesta y no sabemos mucho hacerlo desde otro lugar. claro. Pareciera ser como que nos falta esa formación afectiva para entender que a veces las relaciones tienen que terminar incluso cuando todavía hay mucho amor. Sí. Es como aceptar que en la dimensión de pareja que no basta con amor, con amar, Mm, que el amor no todo lo puede, que para construir un vínculo de pareja, de crianza, se necesitan muchos más elementos y eso también está bien, digamos, ¿no? Como que esta idea del amor así romántico, donde claro, solo se pudiese romper, como dices tú, si es que ocurrió algo gravísimo, y la realidad pragmática de la vida de las personas tampoco es así, ¿no? claro, no solo el amor romántico, que ahí hay un componente muy importante, como culturalmente hablando, pero también es toda nuestra cultura como judeocristiana, que aquí hay que dar hasta que duela, poner la otra mejilla. Mm. eh, entonces, como dices tú, el amor no todo lo puede, a veces no es falta de amor, a veces es que yo quiero ir para allá y tú quieres ir para Mm. allá, ¿y cómo? No nos vamos a encontrar, si yo me voy para allá voy a ser infeliz, me voy a quedar resentida, eh, me voy a postergar y eso no va a ser sostenible, no vamos a poder seguir enamorados si eso pasa. Ujú. Entonces mejor nos despedimos con mucho amor, con mucho cariño cuando las cosas están bien, por lo difícil y doloroso que es. Si aquí no nos vamos a quedar solamente con la parte como de la buena decisión sin reconocer que esto es muy, muy difícil y muy doloroso.
pero es una idea que nosotros trabajamos, como te decía, desde que llega alguien pensando en la idea de separarse y a lo largo de todas las etapas en las que pueda estar una persona y repitiendo lo que decíamos. Recuerda que esta persona en algún momento fue importante para ti, la quisiste mucho, Mm, tratemos de, enójate todo, pero busquemos esos lugares, no para que tú aguantes, no para que te parezca el otro, sino para que eh, puedas salir un poquito de esta rabia y porque la rabia engancha. Yo encuentro que la rabia es como un poco adictiva porque es como energía. Entonces, da adrenalina y como que a la gente le gusta, pero hay que dejarla y, Y te y saca de la darla pena a también, descansar. ¿no? Sí, pues, Sepo. a mí me encanta la rabia. Es Es muy funcional. Aries. Muy Aries de mi parte. mm. Bueno, Oye, pero también hay en términos técnicos, en el fondo también las sesiones de acompañamiento psicológico son súper importantes en el sentido de reconocer, mira, yo creo que esto es algo poco tratado en general en el campo de la psicoterapia, pero es cómo integramos lo agresivo y lo rabioso en general en los procesos terapéuticos, que no sea solo desde el sobrecontrol, o sea, o desde el controlar. Entonces, parte importante del trabajo va a ser reconocerse dolido, o sea, reconocerse ofendido o herido por el otro. Entonces, damos harto espacio en el fondo a reconocer en qué me he sentido herido por el otro, eh, en dónde me siento genuinamente herido y dolido por el otro, pero también viene el de vuelta y en qué cosas y en qué lugares a lo mejor yo también he ofendido, también he Ujú. herido al otro. Y ahí es donde empieza a devolverse de alguna manera la responsabilidad relacional de la separación y ya no me quedo solo porque el primer paso es importante para separarse, ok, ya no quiero seguir contigo porque veo todo lo malo, pero una vez que ya me separé, el poder ser capaz de reconocer la corresponsabilidad de lo ocurrido en el quiebre, en el vínculo, y que hace que en el fondo podamos empatizar también un poco con el otro, porque el otro también me puede odiar, donde el otro también genuinamente y válidamente puede sentir que yo en el fondo también soy lo peor de lo peor. Y puedo Ujú. entender entonces que en el fondo somos espejos, mucho es lo que ocurre. Y Mm. también validar y dar espacio a la fantasía, ya, ok, si te pudieras vengar y no hubiera ninguna consecuencia, ¿qué haría? Ya, como en la fantasía, permitirse ujú, también ujú, destruir al otro. ujú, Y después reflexionar, y eso es un paso importante, pero no me permito actuar estos deseos genuinos, ¿por qué? ¿Y cuáles son mis buenas razones desde lo que yo digo, no desde lo que dicen otros para no actuar esta venganza? Y ahí, Mm. como yo les digo, en general lo que aparece mucho son los hijos. O sea, no quiero que el día de mañana mis hijos en el fondo vean o recuerden el proceso de separación de sus padres como que se destruyeron mutuamente. Entonces esta idea Mm. de enamorarse, de desenamorarse sin destruirse, viene mucho de ahí, de la idea de que se preserve algo después de eso, pero transformado. Mm. sí, Qué interesante cómo lo planteas, Paula, en esta idea como como que necesitáramos ser los buenos de la película y que nos cuesta aceptar también nuestras propias partes agresivas o las partes en las que nosotros hemos sido hirientes o hemos podido generar un daño en otro. sí. Y se encuentra eso con lo que decía María Paz respecto de todas estas variables como más culturales, ¿no? Y que pareciera que en nuestra sociedad, y lo estoy conectando con algo que conversamos en el podcast pasado, ¿no? Como eh, Pues yo estaba pensando diferencia. lo mismo, Valentina. ¿En serio? Ya, Sí, la perfecto. Elizabeth Lira, ¿no? Sí, en Elizabeth Lira, que hablábamos de la diferencia, por ejemplo, sociales en el funcionamiento a un nivel más sociopolítico, pero como con las rabias entre Chile y Argentina, por ejemplo, ¿no? Ujú, Cómo se han resignificado los dolores y cómo se enfrentan los traumas, por ejemplo, ¿no? Y cómo en nuestra sociedad pareciera que volar bajo radar, ser el bueno de la película, ser sobreadaptado tuviese como un valor, ¿no? Pensando en el tema del divorcio, por supuesto alejándolo de la idea del trauma político, pero cómo pareciera que las variables socioculturales, ¿no?
marcan mucho el cómo yo me voy a disponer a aceptar mi parte agresiva, aceptar, nombrar el daño que hizo el otro como daño, nombrar esto que me dolió como una herida, como poner un poco como que nos costara poner los puntos sobre las IES, de alguna forma, ¿no? Sin que eso Mm, signifique irse contra el otro. Yo creo que esa es la regulación de la agresividad, ¿no? Como mm, que puedo ser agresivo, pero no necesariamente estoy contra el otro, sino que estoy validando algo que va a ser bueno para mí y también para preservar lo que se ha construido, ¿no? El legado que está en los hijos, si existen, en fin, ¿no? Eso de regulación es difícil por lo Es cultural que seguramente y por las historias de cada cual, ¿no? sí, pues, y eso Pero, es bien importante porque también uno lo ve en roles parentales, o sea, esta idea de que cuando el hijo se enoja con la mamá o con el papá y te dice eres lo peor, la peor mamá, el peor papá, que uno le pone un límite o lo que sea, y en el fondo yo pienso para mí, es parte de, o ujú, sea, pucha, sí, te entiendo, y si yo estuviera en tu lugar, pensaría y sentiría exactamente lo mismo, y me pasó quizás siendo hijo. Pero en mi rol ahora de mamá viene con eso y sobrevivir a esa rabia y esa agresión del hijo sin identificarme con ella. Y eso, claro, en un proceso de separación es más difícil porque hay una posición de igualdad en el fondo entre la figura, pero también es parte del proceso. Es como decir, mira, no hay, y esto es importante, no hay forma de separarse. Si tú te quieres separar y el otro no quiere separarse, que al otro no le vaya a doler. O sea, no hay forma de convencer al otro de que es bueno separarse y quedar como el bueno de la película. Yo a eso me refería con que hay que aceptar que hay inherentemente un daño, que a lo mejor teníamos expectativas distintas y yo sí quiero cortar este vínculo. Pero ¿dónde está el tema? Es que puedo hacerlo sin destruirte y sin sacarte de mi vida y honrando nuestra historia y mm, diciendo, y ahí me faltó decir que en el fondo en la idea de, ok, los hijos pueden aceptar una separación, que esto también lo dice la François Dolto, pueden aceptar una separación cuando los padres transmiten la idea de que lo que fracasó es la relación de pareja, pero no el proyecto de familia. ¿Sabes? Y eso es como decir, fracaso, o sea, y por eso es tan importante separar el rol parental del de pareja, porque en el fondo es como decirles, miren, con su papá no podemos seguir juntos porque ya no nos amamos. Y eso es importante, porque de repente les dicen seguimos siendo amigos, nos seguimos queriendo, pero eso es negar la parte como agresiva que implica el proceso. A lo mejor hoy día no nos estamos llevando bien y estamos peleando. Y porque no queremos seguirnos haciendo daño mutuamente, nos vamos a separar, pero porque queremos en algún momento volver a estar todos bien y que esta familia siga existiendo. Y lo que nunca va a estar en duda es que ustedes son el reflejo de que nosotros fuimos exitosos como pareja. Y ahí donde está la idea de la separación como fracaso, a mí me parece tan trágico, porque es como decirle a los hijos, ustedes están destinados a ser fracasados porque vienen de un proyecto fracasado. Y para mí es o sea, yo digo, si esos hijos escucharan esas cosas después, cuando los papás, o sea, cuando son adultos, ¿qué dirían de haber escuchado eso, ese simbolismo? Entonces, me separé de tu papá porque fue la mejor forma que tuvimos para poder continuar siendo familia sin destruirnos mutuamente por ustedes, para ustedes, y ustedes son el reflejo de nuestro éxito como familia. Y va a seguir siendo, porque vamos a seguir peleando, negociando, hablando, o sea, es de por vida. Mm. sí, lo entiendo. Es un tremendo tema, ¿no? Muy importante porque me hace pensar en temas de pareja, en temas legales, en temas socioculturales, además, ¿no? Que están siempre como generando un cierto clima y una cierta identidad, en este caso, de lo que somos los chilenos y también desde este ámbito más latinoamericano, ¿no? En que seguramente el tema de la separación y lo que decía María Paz de esta tradición judeocristiana nos dificulta un poco la posibilidad de hacer lo que ustedes están proponiendo, que es llevar a cabo un divorcio sano, ¿no? Bueno, les, les queremos agradecer por esta interesante
diálogo y cómo nos transmiten un poco la experiencia que han tenido en este tema. Así que María Paz y Paula, muchas gracias por este diálogo y lo que nos han podido entregar y a nosotros y a toda la gente que nos ve y nos escucha, ¿no? Muchas gracias por el diálogo y por presentarnos además siempre esta mirada integradora, ¿no? Como que como decía la Mm, Paula, los psicólogos podemos ser súper buenos para irnos por una línea de trabajo que es para la que nos entrenamos y los abogados irse por la suya, por la línea para la cual están entrenados, pero cuando las personas están en su casa viviendo el problema real, no está esta diferencia de disciplinas, Mm. ¿no? La vivencia es una, y qué importante que nosotros desde nuestra vereda seamos capaces de ir integrando y mirando complejamente, ¿no? Como no fraccionar a las personas y sus dolores, sino que poder trabajarlo todo junto. Así que eso, muchas gracias. No sé si quieren decir algo a modo de cierre. Bueno, agradecerles el espacio, la posibilidad de conversar. Es un tema que yo creo que se nota que nos mueve mucho. ujú, Así que, y también esta posibilidad de llegar a más personas que sepan que podemos trabajar en conjunto, que podemos hacer cosas nuevas, que no tenemos por qué quedarnos con cómo se hacen las cosas, pensar siempre cómo podemos mejorar, ya que somos profesionales al servicio de otros, la experiencia para el otro y hacer un cambio, aunque sea de este porte en su vida, que les sirva para estar, ser mejor y que estemos entonces todos mucho, mucho mejor. ujú. Sí, Paula. muchas gracias. No, repetir los agradecimientos por el espacio para difundir esto, porque a mí me parece que socialmente es un tema tabú aún. O sea, mucha gente se separa, pero no hay espacios para conversarlo. O sea, entonces creo que aporta y ayuda a la salud también desde la invisibilización de esa realidad. Así que Oye, muchas y gracias. sobre lo mismo invitar a quienes nos escuchan a visitar la página de ustedes, ¿no? Es divorciosano.cl, ahí hay recursos, hay información, está la posibilidad del acceso al libro, entonces, importante como está el Está servicio, el pero libro, Freddy está mostrando el libro. No, sí. a los que nos Muy ven en bien. YouTube. Está, bueno, está el servicio que ustedes entregan, pero además hay otros recursos. Y creo que a veces cuando las personas empiezan a pensar en la idea de la separación o del divorcio, leer, informarse, buscar en lugares que aporten puede ser súper iluminador y puede ir ayudando en el camino. Así que muchas gracias de nuevo por estar acá. Y nos despedimos de quienes nos escuchan, agradeciendo nuevamente el las personas que se toman el tiempo para escuchar nuestro podcast, que nos comentan, invitarles a seguir en contacto con el Instituto Humaniza, contarles que estamos en proceso de selección y de admisión para los programas y como siempre el comité editor de la revista Vincularte trabajando para recibir artículos y publicar las ideas, las reflexiones, los temas innovadores y todo lo que las personas estén trabajando en el área de la clínica y lo psicosocial. Que eso, muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, que tengan bonito fin de semana. gracias, chao, chao.